Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Las predicaciones abundan en todos los púlpitos hablándonos del Dios del universo que nos ama en gran manera, que envió a su Hijo porque ama tanto al mundo, según San Juan 3:16, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor es un atributo de Dios. Dios es la fuente de amor, pero no es su único atributo. También Él es sabio, es omnipotente, es omnipresente, Él es omnisciente. Y también dentro de sus atributos, que son más de los que estoy pronunciando, hay uno que de pronto en estas generaciones parece que lo estamos olvidando. Dios es santo. Dios es santo. Los cantos en el cielo se repiten: santo, 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 según el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y quiero hablarte de cómo ese Dios de amor, Dios de justicia, Dios de misericordia, Dios omnipresente, omnipotente, es Dios santo. Y Él nos habla abundantemente de la santidad en su palabra. Estamos estudiando el libro de Levíticos y vamos a entrar en los primeros versículos en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 1, dice así: habló, repito, capítulo 19 del libro de Levíticos, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo. Siempre debemos de notar quién es el que dice las cosas, porque ciertamente el pueblo lo escuchó de labios de Moisés, pero el que le habló a Moisés, el que le instruyó a Moisés, fue Dios. La Biblia misma dice que la palabra de Dios fue inspirada, fue un soplo, una inspiración. Inclusive dice que Dios le habló directamente a él. La promesa de Dios era de que Él habló con Moisés en el Monte Santo y también nos enseña que seguiría hablando con él adentro del lugar santísimo donde se encontraba el arca del testimonio. Entonces, el que sigue instruyendo aquí es Dios. Dios en el capítulo 18 de Levíticos instruyó al pueblo qué cosas no debería de hacer, porque era lo que se practicaba en la tierra prometida donde iban a entrar, y que por eso esos motivos abominables a Dios, aborrecibles, esa gente iba a ser puesta fuera, echada fuera de aquella tierra, por razones de que ellos mismos habían contaminado el mismo ambiente moral al extremo en aquel lugar. Entonces, en el capítulo 18, Dios les expresa y les dice el motivo por lo cual Dios quiere que ellos no practiquen eso, porque si no les sucedería lo mismo. Y en el capítulo 19 les expresa una vez más, hablando él mismo, y les dice: habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, ¿qué les dijo? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Observa eso. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Que nunca se nos olvide eso. Dios no cambia, Dios sigue siendo santo el día de hoy y lo será el día de mañana. Pero como les decía, es como un concepto olvidado, como que hemos diluido la santidad de Dios en los sermones de esta actualidad que vivimos, y debemos de tener cuidado nosotros los predicadores, maestros y pastores, porque debemos de hablar de toda la persona de Dios, de todo lo que Él ha hecho, pero no podemos olvidar nada de quién es Él. Y uno de ellos es precisamente que Dios es santo. Y aquí le dice al pueblo, siguiendo le da instrucciones precisas
Dice, por la razón que yo te voy a seguir instruyendo es porque yo soy santo. La primera instrucción en el capítulo 19, yo soy santo y me seréis santos. La palabra santo significa una persona separada o consagrada para algo dedicado a Dios. Entonces Dios, en su santidad, siendo santo, Él no tiene relación con la maldad, no tiene relación con el pecado. ¿Significa eso de que no lo conoce y no sabe cuando se peca? Por supuesto que sí. Él es la fuente de justicia, la fuente de misericordia, la fuente de sabiduría. El discernimiento mismo viene de Él, es uno de sus dones que Él imparte al humano con su Espíritu Santo. Entonces Él conoce el bien y el mal a la perfección. Él sabe el daño que se puede hacer con una palabra, con un artículo, con algo creado. Él entiende y sabe perfectamente. Y recuerden que la maldad era algo que Dios no quería que el hombre tuviera acceso a ello, pero no puede hacer Dios su creación parcialmente. Entonces le pone la libertad de que ellos tengan enfrente aquel árbol en el huerto del Edén y les dice, no coman, porque es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos vivían en el bien, en la bondad, en lo bueno de Dios, en la relación con Dios. Pero Dios nunca nos dice que no hay algo malo. Dios lo que no quería era que el hombre en el huerto del Edén tuviera relación con lo malo. Pero el hombre quiso tener relación con lo malo. Entonces todos tenemos esa actitud, esa naturaleza a irnos hacia aquello que es contrario a Dios. Por eso siempre decimos, un niño cuando nace, tú no le enseñas lo malo, tú le enseñas lo bueno. Porque parece ser que lo otro lo traemos puesto de nacimiento por la naturaleza que tenemos, en esa atracción que nos retira de Dios. Entonces, al escoger Dios al pueblo de Israel, le dice, me seréis santos. Y es consistente la Biblia lo que nos enseña sobre ser santos, ser personas, ser pueblo separados para Dios, ser familia. Pero la santidad también es prácticamente también individual, o sea, mi consagración a Dios. Aquí Dios le dice al pueblo, ustedes me seréis santos. Van a ser unas personas separadas, no van a practicar aquellas cosas porque son santos, ni las que están allá donde van a la tierra prometida, ni las de Mesopotamia donde vivían, donde salió Abraham y Sara y Lot, ni tampoco en Egipto. No van a practicar esas cosas ustedes. Yo les voy a instruir que van a practicar, cómo van a vivir. Y es algo que a nosotros se nos olvida. Estamos dados a vivir conforme nosotros deseamos. Y si nosotros somos creyentes y somos del pueblo de Dios, pues Dios todavía está llamándonos a ser santos. Pero ahora vamos a mirar realmente que la Biblia sea consistente con estos dos textos que nosotros estamos leyendo aquí, donde Jehová dice al pueblo, vosotros me seréis santos. Entonces, si tú vas al libro de Éxodo 19:6, pues tú te vas a dar cuenta que Dios les dice exactamente lo mismo. Seréis una nación santa. Es consistente desde que Dios sacó al pueblo. Y tú miras 22:31 y le dice exactamente lo mismo al pueblo. Entonces el pueblo está aquí parado en medio del desierto, está recibiendo instrucciones de Dios y es consistente. Hay una razón por la cual Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hay una razón porque los separó de aquella situación donde se vivía, porque había idolatría. Vivía en Ur de los Caldeos, vivía en Mesopotamia, vivía en aquella área que es entre el río Éufrates y el río Tigres, en la área de Irak. Entonces Dios le dijo, sal de ahí, sal de tu tierra, de tu parentela. Siempre separa a su pueblo para instruirlo y darle sus promesas y darle las leyes que realmente son instrucciones de seguridad para su pueblo. Entonces Él llama a separar. La palabra santo significa ustedes van a tener leyes mías,
mandamientos míos, instrucciones mías para que dirijan su vida. Entonces, eso es lo que nos dice allí. Entonces nosotros, ¿será cierto que continúa la Biblia enseñando exactamente lo mismo? Bueno, pues si tú vas a Deuteronomio 7:6, Dios lo repite otra vez. Y si tú vas al 14:2 de Deuteronomio, lo repite otra vez. Vosotros me seréis santos, son una nación santa, son separados. La palabra, recuerden, la palabra santo significa separados, consagrados para mí. Así es que, digamos que cuando un hombre se casa con una mujer o una mujer con un hombre, forman una familia y uno es santo para el otro, consagrado para el otro y viceversa. No comparte con alguien más, no sería lo apropiado. Lo apropiado es que en la santidad que se requiere y que se debe llevar a cabo en el matrimonio, pues el uno sea consagrado al otro. Y ahí se cumple una santidad que así debería de ser también en el matrimonio. Entonces, Dios nos llama a ser santos, a ser consagrados para Él en todas las áreas de nuestra vida. Y es consistente con las citas que les di. Podríamos decir, sí, hermano, pero eso todavía está en el Antiguo Testamento. Bueno, si tú sigues a través de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Dios lo enseña también en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos textos para nosotros corroborar. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de San Juan, que es el Nuevo Testamento, y vamos a ir al capítulo 17 del libro de San Juan, versículo 15 y 17. Observa lo que dice San Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes del mal. La oración de Dios es para que a su gente que Él enseñó, instruyó a sus discípulos, no que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. Pero el versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué dice no son del mundo? ¿Será porque no vivimos en este mundo? No es así. ¿Será porque no podemos caminar en el mundo? Pues no es así, porque todos vivimos aquí y todos caminamos ahí. Y esto es un texto escuchado muchas veces y leído, pero es porque nosotros no participamos de las acciones contrarias que se usan en este mundo, que son contrarias a Dios. Nosotros somos gente separada para Dios. Cristo lo hizo posible y nos llamó y nos santificó, nos consagró para Dios. Entonces dice, no son del mundo, aleluya, como yo tampoco soy del mundo. Y luego dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entre más nosotros aprendemos la palabra y la practicamos, nosotros mostramos que somos consagrados al practicarla, al ser hacedores. Pero aún más, nosotros podemos mirar que el libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de epístolas que se escribieron a los diferentes grupos de cristianos y que se nos quedaron a nosotros porque son instrucciones inspiradas, pues empiezan con unas palabras diciendo, por ejemplo, vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Observa cómo empieza Filipenses capítulo 1. Dice así, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Les dice a los cristianos santos, lo cual significa gente separada para Dios, gente consagrada para Dios. Entonces, la Biblia es consistentemente en sus principios y en las instrucciones que Dios da, aunque sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Miremos otro ejemplo. Miremos el ejemplo de Colosenses 1:2. Colosenses 1:2, observemos lo que dice.
Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, otro grupo de cristianos que están en Colosas les llama santos, porque son gente separada, gente consagrada a Dios. Pero miremos otro ejemplo aún. Vamos a ir a Romanos 1:7. Y observemos lo que nos dice ahí la bendita palabra del Señor. Pablo, escribiendo a los romanos, expresa, empezando la escritura para enviar esta carta hermosa a los romanos, a la iglesia que estaba allá en Roma. Y le dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es lo que les dice. Observemos cómo consistentemente la Biblia nos dice el llamamiento que tenemos, cómo Dios nos tomó para consagrarnos a Él y llamados a ser santos. Santos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento compaginados perfectamente con los mismos principios, llamados a ser santos. Entonces, ¿qué nos dice para ir terminando? Primera de Pedro 2:9-10. Observemos eso que nos dice el apóstol Pedro, persona que caminó con el Señor. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si una persona es salva y Cristo lo llamó y lo limpió y lo dejó santo, lo dejó consagrado, debe de seguir habitando en esa manera. Ahora, sabemos que va a haber problemas, pero podemos nosotros caminar en santidad, podemos nosotros caminar aprendiendo más y dejando cosas, despojándonos del viejo hombre y moviéndonos y revistiéndonos del nuevo en Cristo Jesús. Claro que sí podemos, porque somos llamados a ser santos. Inclusive se me escapa un texto por ahí, pero a mi esposa le encanta. Es un texto que dice que somos llamados a practicar la santidad. ¿Qué significa eso? Que la debemos de buscar, que la debemos de procurar en nuestras vidas. Y Pedro también lo dice: seguir la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Entonces, ¿somos llamados a ser santos? Claro que sí. ¿Somos consagrados por Cristo? Sí. Pero esta no es una condición que se nos dio en un segundo o en un minuto o en 5 minutos de conversión y que ya no debemos de practicar, porque debemos de conservar eso que Cristo hizo por nosotros y crecer en santidad, de tal manera que le agrademos, porque somos llamados a ser santos, somos un pueblo escogido, somos una nación santa, pertenecemos a otro reino, tenemos otro rey, ya no participamos de las tinieblas de este mundo, ahora participamos de la luz admirable del Señor. Él por su gracia nos hizo partícipes de eso tan glorioso, de su evangelio, de la salvación, de la vida eterna. Entonces, somos llamados a ser santos. Desde el Antiguo Testamento, a través de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Y cuando un cristiano, en algún momento, que no debe de ser en nuestro estilo de vida, peca delante de su Señor, inmediatamente debe ir, tan pronto como pueda, corriendo en humildad, para pedir perdón, confesando su pecado. Y así, al limpiarnos Él de toda maldad, seguimos en la santidad que Él nos dice que debemos de seguir. Tú, si tienes a Cristo en tu corazón, eres llamado a ser santo, porque nuestro Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este no es un tópico que guste mucho en la modernidad, pero es un tópico necesario
para nuestro diario vivir. Te espero para el próximo video. Hasta luego. Bendiciones.